La Biblia dice, es el segundo versículo de la Biblia. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, salvaje, es decir. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, hoy yo quiero predicar sobre las aguas del bautismo. Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestras Biblias y nuestros ojos también. Vamos a levantar nuestras manos y orar una vez más. Señor, gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por cada alma que esté aquí. Gracias, Señor, por ellos que hayan decidido, Señor, bautizarse hoy. Gracias, Señor, por esta decisión, la obediencia y la fe para hacerlo, Señor. Señor, bendice tu palabra, Señor. Bendice mis labios, Señor. Unge mi mente en el nombre de Jesús para predicar a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse con un fuerte amén. 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 Nos encontramos por primera vez con las aguas en el segundo verso de la Biblia. Todos los estudiantes de la Biblia utilizan principios interpretativos para comprender el significado de las Escrituras. Un principio importante se conoce como la ley de la primera mención. La ley de la primera mención. Y la idea es que la primera vez que una palabra o concepto o doctrina aparece en las Escrituras, establece un significado fundamental que resuena a través del resto de la Biblia. Y utilizando este principio, en este versículo es la primera mención de las aguas en la Biblia, de hecho. Y utilizando este principio podemos ver que el agua es un símbolo número uno de caos. Es un símbolo de caos. La tierra estaba en un estado salvaje. Pero también el agua representa actividad divina. Actividad divina por el Espíritu Santo que estaba allí. Y número 3 simboliza renovación. ¿Por qué renovación? Porque en Génesis, después de este versículo, de hecho, en el próximo versículo, en versículo 3 de Génesis, Dios se mueve sobre la faz de las aguas y después comienza a producir una nueva creación de la cual el hombre forma parte. Entonces las aguas representan esta renovación, una nueva creación de nada. Amén. En el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que son las aguas del bautismo las que traen esta nueva creación en nuestras vidas y la desaparición de la vieja vida pecaminosa. En Gálatas 3, voy a intentar hacerlo así. Gálatas 3 y verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nos identificamos con Cristo en el bautismo. Somos bautizados en Él. Y una vez que estemos en Cristo, Pablo continúa en 2 Corintios 5 y 17 diciendo: de todo modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo, a través del bautismo, nueva criatura es, nueva creación es. Hermanos, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, qué fuerte es esa promesa. Jesús mismo asoció el bautismo en agua con una renovación o nuevo nacimiento. En Juan 3, 5 y 7, Él dijo: de cierto te digo a Nicodemo, que él no que naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo.
Hermanos, así como el agua del Antiguo Testamento produce renovación y recreación, las aguas del bautismo en el Nuevo Testamento producen el nuevo nacimiento del creyente. Amén. Y este nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. Si quieres un nuevo comienzo en Cristo, debe bautizarse. Amén. Entonces, las Andreas, ¿puedo decirlo así, las Andreas? El ejército de las Andreas en esta iglesia, amén. 2 de ellas van a pasar a ser hoy nuevas criaturas, recreados en justicia y santidad. Amén. Además de la recreación, el Antiguo Testamento también asocia el agua con la purificación de la impureza, el mal y el pecado. El diluvio es el ejemplo más dramático de eso. También el diluvio habla de la recreación, pero también de la limpieza de la maldad. Génesis 5, 6 y verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, bastante, demasiado de verdad. Y he aquí, yo traigo, dijo Dios, un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Entonces, mediante de las aguas del diluvio, Dios limpió la maldad que llenaba la tierra y renovó su relación con el hombre a través de Noé y su pacto con Noé. Entonces las aguas del diluvio no solo fueron un agente renovador, sino también purificador. El apóstol Pedro relacionó directamente la obra purificadora del diluvio con la obra purificadora del bautismo en agua para lavar nuestros pecados. Él dijo en la primera carta de Pedro, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas, no de agua, sino por agua, a través del agua. Número 22, verso 22, el bautismo que corresponde a eso, este es el diluvio, ahora nos salva. Es claro, hermanos, Pedro dice que el bautismo en agua ahora nos salva, tal como salvó a Noé y su familia de la maldad del mundo, hermanos. Y durante mucho tiempo el agua o el lavamiento se ha asociado con la purificación del pecado. El gran rey David, después de cometer adulterio con Betsabé y hacer asesinar a su esposo, él imploró el perdón de Dios en Salmos 51. Y encontramos parte de su oración en verso 2 de este capítulo. Y él clamó al Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve, hermanos. El tiempo no nos permite mencionar otros ejemplos como el Mar Rojo y los israelitas o Naamán y su sanación de la lepra. Amén. Pero el Nuevo Testamento vincula claramente el bautismo en agua con la purificación o el lavado de nuestros pecados. Después de la conversión de Pablo a la fe en Cristo, su guía, un hombre se llama Ananías, le dijo que necesitaba ser bautizado. Y le dijo a Pablo en Hechos 22 y verso 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Dónde estoy? Aquí. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús, hermanos. Entonces, hoy es el día
de la salvación. No tienes que esperar. Si sientes este deseo o impulso ser bautizado, puede bautizarse hoy. ¿Por qué te detienes? No hay razón. Levántate y bautízate hoy en el nombre de Jesús. Amén. Más tarde Pablo le escribiría a Tito como que somos salvos por el lavamiento. No salvo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, cuando se combina con la fe y el arrepentimiento, el bautismo en agua nos convierte en una nueva creación en Cristo y limpia nuestros pecados. Y nuestros candidatos van a dejar todos sus pecados en el agua hoy y subir limpios y purificados de todo el pecado de su vida. Y es algo bonito, es algo hermoso, hermanos. Es de verdad un nuevo comienzo en Cristo. Entonces, hoy yo quiero abordar algunas preguntas sobre el bautismo. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas no se bautizan? Esa es una pregunta, ¿ok? Porque a veces la gente dice, soy cristiano, y no se han bautizado. ¿Por qué? Entonces yo quiero tratar 4 razones principales por las que la gente no se bautiza. Número 1, y lo más importante, creo, es no comprenden la importancia del bautismo en agua, ni lo que dice la Biblia al respecto. De los versículos que ya he compartido hoy, espero que vean que el bautismo es un tema central de la Biblia y el Nuevo Testamento y de vital importancia para la fe cristiana. Jesucristo, de hecho, nos mandó bautizarnos y bautizar a otros también. El bautismo es una de las 2 ordenanzas de la iglesia junto con la Santa Cena. De hecho, el mandato de bautizarse está al mismo nivel que el mandato de la Gran Comisión. ¿Sabe? En Mateo 28 y 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Marcos 16 y 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, el bautismo es importante. Si afirma ser cristiano, se le manda bautizarse. Es lo que dice la Biblia. Hay otra razón, yo creo es lo más común. Las personas están más comprometidos con la tradición de una iglesia o denominación que con la palabra de Dios. Y así no se bautizan. Esto puede ser más notorio entre las denominaciones que practican el bautismo de bebés, yo creo. Y mira, hoy mi intención no es criticar a nadie. Por favor, no. Mi intención hoy es solo presentar el bautismo a través de lo que dice la Biblia. ¿Ok? Porque mi esposa era católica. Mis padres eran católicos. Tengo mucho amor por los católicos. Amén. Amén. Pero hoy, esta es mi postura siempre. Si tenemos una experiencia religiosa que nos acerca a Dios, es algo bueno. Si está acercándonos a Dios más y más, esa es una experiencia buena. Dios está usándolo para su propósito en nuestras vidas. Amén. Sin embargo, eso no nos exime de nuestra responsabilidad de obedecer lo que dicen las Escrituras, ¿sí? Y mi propósito es mostrar únicamente lo que dice la palabra de Dios hoy. Amén. Y yo agradezco a Dios que Nicolás y
las Andreas han reconocido la importancia del bautismo. Amén. Yo quiero abordar un tema rápidamente. Este bautismo de bebés, porque ¿qué tipo de iglesia es Esperanza Viva? Bueno, pues somos una iglesia, puede decir evangélica o pentecostal, apostólica, tenemos muchos nombres. Pero aquí no bautizamos bebés. ¿Pero por qué? No, ¿porque no nos gustan los bebés? No. Amén. No es por eso. ¿Ok? Entonces quiero explicar nuestra postura sobre el bautismo de los bebés. Este tipo de bautismo comenzó en los siglos posteriores a los apóstoles y con el tiempo se convirtió en una práctica común. ¿Ok? En estas denominaciones y en algunas otras. Y también se convirtió en una cuestión de conveniencia. ¿Okay? Simplemente era más fácil de realizar el bautismo de infantes rociando el agua en lugar de bautizar adultos como una piscina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Créeme, es trabajo levantar una piscina así en su casa. Entonces era más fácil. Entonces en la tradición católica el bautismo de los bebés elimina el pecado original, ¿ok? Y hereditario de Adán. Y la postura luterana es similar, ¿ok? Pero no bautizamos nosotros a los bebés por una simple razón. No se encuentra en ninguna parte de la Biblia el bautismo de los bebés, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento mencionan ni siquiera insinúan el bautismo de bebés. ¿Ok? Y teológicamente un bebé al no poder razonar aún, no puede comprender su pecado y su necesidad de la salvación. Por lo tanto, un bebé no puede tener fe en la obra de Jesucristo ni arrepentirse de sus pecados, haciendo de Jesucristo el Señor y Salvador de su vida. ¿Ok? Tengo un ejemplo. Este es en el libro de Hechos. El eunuco etíope, como es bien sabido, le preguntó a Felipe, ¿quién le predicó el evangelio de Jesucristo en el carro? ¿Ok? Entonces, Hechos 8 dice, estas son las palabras del eunuco. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él, respondiendo, dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, aquí y en otros lugares también, vemos que la confesión de fe en Cristo es un requisito previo para el bautismo. ¿Ok? En hoy, las Andreas y Nicolás también, ellos van a confesar su fe antes de bautizarse. Yo sé que ellos creen, pero vamos a oficializarlo, amén. Ellos van a confesar su fe. Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y Él es el único Salvador y en su nombre hay salvación. Sí, lo creo, pastor. Amén. Y después vamos a bautizarles. Amén. Por lo tanto, estoy de acuerdo con los católicos y luteranos en que el bautismo, al obrar por nuestra fe y arrepentimiento, limpia el pecado. Tenemos en común con los católicos y luteranos. Pero entendemos que el bebé no puede cumplir el requisito de confesar su fe en Cristo, ni creer en Cristo todavía. Y nos lleva a otro punto importante sobre el bautismo. Y ¿cuál es la manera correcta de bautizarme? ¿En agua? ¿En jarabe? ¿Ok? ¿En miel? No. ¿Ok? El Nuevo Testamento, el acto
de bautizarse, usa una palabra griega, baptizo. ¿Ok? 77 veces se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Y significa sumergirse. Literalmente, sumergirse. Y cada vez que vemos bautizar a personas en las Escrituras, se hace en lugares con abundante agua. Juan el Bautista bautizó a multitudes de personas y por lo tanto lo hizo en el río Jordán. Y la palabra dice en el libro de Juan, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim. ¿Por qué? Porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados. Amén. Entonces, también volvemos a la historia de Felipe y el eunuco. Ellos llegaron a un lugar donde había mucha agua. Y miren lo que dice la Biblia. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua. Amén. Había mucha agua, hermanos. Y Felipe y el eunuco le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al eunuco y no le vio más y siguió gozosos en su camino. Ambos entraron y salieron del agua, hermanos. Y lo que indica la práctica de la inmersión total en el bautismo. Por lo tanto, no rociamos a las personas para el bautismo, ni les mojamos como la frente con el agua. Bautizamos por inmersión total en agua. Amén. Y por eso tenemos esta piscina preparada. No calentada todavía, pero no se preocupe, vamos a calentarlo. Amén. Un poquito. Amén. Aquí llegamos a la tercera razón que la gente no se bautice. Existe un problema de orgullo en algunos. Algunos creen que si se bauticen después de mucho tiempo sin bautizarse, estarán admitiendo que se equivocaron. Otros pueden sentir que es humillante mojarse delante de otros en público, ¿sí? Es un poco diferente. Pero les aseguro que cuando se bauticen en Esperanza Viva, a la gente no le importará su apariencia. Amén. Se regocijarán con los ángeles en el cielo por la obra de Dios en su vida. Ese es lo más importante. No tu apariencia, ¿ok? Entonces no vamos a dejar que el orgullo ni la inseguridad les impidan bautizarse. Amén. Amén. Esta es la razón final y más aleccionadora que presentaré hoy. ¿Ok? Número 4. Y este es un poco fuerte, pero es lo que dice la Biblia, ¿vale? ¿Estamos bien? Algunos creen o piensan que son cristianos, pero no lo son. Algunas personas simplemente han decidido que no se van a bautizar. Pasa. Y no hay ninguna acción del Espíritu en sus vidas que los convenza de cumplir los mandamientos de Cristo. Pero Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quizás haya cosas a las que no quieren renunciar en su vida. Quizás deseen formar parte de la comunidad cristiana, la iglesia, sin comprometerse con Cristo. Sin embargo, no desean cumplir lo que Cristo dijo. Y si se encuentra en esta situación, yo aconsejo necesita examinar su fe en Cristo. La fe cristiana no son solo palabras. Nuestra fe no es solo palabras. Y esta es la mentira grande de hoy. Que solo nuestra fe es solo lo que decimos y no lo que hacemos. Y no tiene nada que ver con la obediencia y la acción. Pero un cristiano demuestra su fe por su acción. En consonancia con sus palabras
Y la palabra de Dios dice en Mateo, ¿dónde estoy? No lo tengo aquí, lo siento. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces tenemos que hacer algo a veces. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. El bautismo es el rito iniciático del cristianismo, porque es en el bautismo que nos identificamos con Cristo, mostrando su muerte, sepultura y resurrección. Romanos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Amén. Eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál es la fórmula correcta para el bautismo? La Escritura enseña que debemos ser bautizados invocando o diciendo literalmente el nombre de Jesús. Amén. Después de sanar el cojo en la puerta hermosa, Pedro y Juan comparecieron ante de los líderes religiosos y dijeron en Hechos capítulo 4. He cambiado el orden. Vale, es por eso. Hechos 4 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, hablando del nombre de Jesús, ellos dijeron, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cada relato bíblico del bautismo ocurre en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay 9 relatos de personas bautizados en agua. Y en 5 de ellos se revela la fórmula específica del bautismo. Es decir, ellos nos muestran las palabras, ¿ok? En todos los casos se usa el nombre del Señor Jesús o Jesús para bautizar, ¿ok? De hecho, aquí, los ejemplos en el Nuevo Testamento. Número 1, Pablo lo habló a los judíos el día de los Pentecostés en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Felipe bautizó a los samaritanos, en el nombre de Jesús en Hechos 8. Pedro bautizó a los gentiles en el nombre de Jesús en Hechos 10. En Hechos 9, Pablo bautizó a los efesios en el nombre de Jesús. Y en capítulo 22, Pablo dice que él fue bautizado en el nombre de Jesús. Por lo tanto, entendemos que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo se refiere al nombre singular de Dios. ¿Qué es el nombre de Dios? ¿Alguien sabe? Jesús. Jesús es el nombre de Dios. Entonces, este es el nombre que traería salvación a judíos, samaritanos y nosotros, los gentiles. Toda la raza humana está salva por el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Entonces, por eso en Mateo 1:21, la palabra dice, y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén.
Entonces aquí viene la cruz del asunto. Perdón, estoy jugando con palabras un poquito, pero es la cruz del asunto aquí. Su siguiente pregunta podría ser, si me bautizaron de bebé o de otra forma, o de otra manera, ¿necesito rebautizarme? Si no se bautizaron según las instrucciones de la Biblia, ¿deberías rebautizarse? Sí. En otras palabras, si no se bautizó después de haber puesto tu fe en Cristo y arrepentido por inmersión total en agua y en el nombre de Jesús, entonces debe ser rebautizado. Y gracias a Dios existe un precedente bíblico para ser rebautizado. Y es arriba, perdón. Pablo rebautizó a los discípulos de Juan el Bautista que encontró en Efeso, preguntándolos cómo fueron bautizados. Y en verso 2 él está preguntando, ¿has recibido el Espíritu Santo después de creer? Y ellos dijeron, pues, ¿qué es el Espíritu Santo? No hemos escuchado nada de eso. Entonces les preguntó, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan el Bautista. Y dijo Pablo, mira, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo Juan al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y 5, y cuando oyeron esto, los efesios fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces podemos ser rebautizados en la manera correcta y recibir nuestra salvación. Mi madre se bautizó 5 veces antes de hacer lo correcto. Sí, ella contaba la historia muchas veces. Una vez como bebé, ella era católica, una vez como bebé en la iglesia católica y luego en otra iglesia en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Y en otra iglesia, una vez para el Hijo, una vez para el Padre, una vez para el Espíritu Santo. 5 veces. Y realmente no importa si ha sido bautizado 1000 veces. Si no ha sido bautizado así, según las instrucciones de la Biblia, debe rebautizarse. Amén. No importa si nació en el mar, hermanos. Necesita rebautizarse en el nombre del Señor para la remisión, para el perdón de tus pecados. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.